Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Hola a cada uno de ustedes. Estamos trabajando en la temática de que tiene que ver con ser reedificadores de la casa de Dios, de la iglesia del Señor. Quienes está platicando en este momento es el pastor Franklin Ramírez, acá desde Los Ángeles, California, y estamos basando en parte todo este estudio en lo que es el libro de Nehemías. Y quiero leerle lo que dice en Nehemías capítulo 1, versos 5 al 7. Dice: Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confiesa los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Es un pasaje muy interesante lo que hemos leído. Cuando hablamos de ser un reedificador de la casa, de la iglesia del Señor, uno de los ingredientes importantes, aparte de los que hemos hablado, que es la carga, lo que es la oración, es el reconocimiento de quién es Dios, el reconocimiento del poder de Dios. ¿Por qué? Porque todo reedificador sabe que aquella edificación no la va a poder hacer con sus propias fuerzas, no la va a poder hacer con sus habilidades. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado, esto es un asunto espiritual. Estamos luchando contra fuerzas espirituales de maldad, como dice el libro de Efesios, en las regiones celestes. Por otro lado, como nos dice también el libro de Zacarías, que no es con ejército, no es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces, un edificador reconoce que él es solamente el instrumento, que él es solamente el vaso que Dios vaya a usar, siempre y cuando Dios haya encontrado en él un corazón que haya abrazado la carga de Dios, de él, para hacer el trabajo. Pero no es solamente tener la carga, es también el reconocer que aquello que se va a hacer no es con nuestra fuerza. Todos los ejemplos que usted mira en la escritura se dará cuenta de que cuando Dios hizo una obra sobrenatural, cuando Dios sometió a un pueblo, cuando Dios sometió a un ejército, todo eso Dios lo hizo directamente él usando a los hombres, pero esos hombres, su fuerza estaba mermada, eran ejércitos menores que inclusive los ejércitos que iban a enfrentar. Eran utilizando teas, era utilizando la alabanza, la adoración. Todo esto se refiere al hecho de que Dios no comparte su gloria con nadie, de que realmente Dios se basta solo, pero le ha placido escoger hombres y mujeres en las naciones de la tierra, en toda la historia, para poder glorificarse, y que entonces aquellos que ven los hechos maravillosos de Dios puedan decir: Dios lo hizo, fue Dios el que lo hizo, yo solamente fui el vaso, yo solamente fui el instrumento, pero fue Dios el que lo hizo. Luego, ese pasaje también nos hace mirar de que Nehemías sabía que Dios era un Dios de pactos y que Dios había hecho un pacto con Israel. Lo había afirmado primeramente con Noé, luego con Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob, y luego lo reafirmó con el mismo pueblo allá en la salida de Egipto a través de Moisés como libertador. Así que Nehemías sabía
que si él iba a ser un reedificador de la casa de Dios, lo iba a hacer producto de que él sabía de que Dios había hecho un pacto con Israel y que Dios respeta sus pactos, que Dios respalda sus pactos y que los pactos en Dios no dejan de tener vigencia en el tanto en que Dios así lo determine. Entonces Nehemías sabía que si Dios es un Dios de pactos, quiere decir que si Dios había determinado bendecir a Israel, si Dios había determinado levantar los muros de Jerusalén que estaban caídos, lo iba a hacer porque Él es un Dios de pactos. Pero también anda buscando personas que quieran pactar con Él, que quieran hacer el trabajo con Él. Luego habla de que Él reconocía de que Dios era un Dios misericordioso con todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. También Nehemías estaba reconociendo de que el oído de Dios y sus ojos estaban dispuestos para escuchar su oración, porque él reconocía de que Dios estaba conectando todo lo que era la situación que estaba viviéndose en Jerusalén con la carga que ya Nehemías tenía o había comenzado a brotar en Nehemías. Y dice que la oración de Nehemías, porque mencionábamos en el estudio anterior de que cuando se tiene carga, cuando se tiene llamado, se ora y se ayuna. Entonces la oración que Nehemías está levantando es una oración que no estaba haciendo así solamente en un ratito, en un momento, sino que dice que su oración era día y noche y delante del Señor. Nehemías tenía acceso al trono de Dios, sabía lo que era el protocolo para entrar delante del Señor. Él estaba orando no solamente por él, principalmente dice que estaba orando por los hijos de Israel y sus siervos. Eso está hablando de una actitud de identificación, de empatía, de tomar el lugar de otros. Entonces, de aquí nacen varios conceptos que quiero resaltar. Por ejemplo, cuando Nehemías está haciendo esta oración, está confesando y a la vez mostrando una actitud de arrepentimiento de él, pero también del pueblo. Y él se está identificando con el pecado, se está identificando con las transgresiones del pueblo y está inclusive pidiendo perdón a Dios de parte del pueblo, pero también él involucrándose. Es posible que Nehemías, claro, hubiera hecho diferentes cosas que también a Dios le desagradan, pero lo importante acá es la siguiente verdad: siempre que tú quieras ser un restaurador, un reedificador, uno que construya de acuerdo al diseño de Dios a la iglesia del Señor, esa persona tiene que reconocer su pecado, tiene que identificarse con el pecado de otros, tiene que venir en arrepentimiento por sus mismos pecados y por los de los otros. Por eso el sumo sacerdote o los sacerdotes, cuando llegaban y recibían las ofrendas, las ovejas, los corderos de parte del pueblo, ellos pedían dos: uno para su propia situación pecaminosa y también para los del otro. Así que es relevante esto. Se requiere corazones que se identifiquen con la necesidad, corazones que reconozcan que también hay pecado y que solo el arrepentimiento y el perdón del Señor. Dice que inclusive Nehemías decía: en extremo nos hemos corrompido, en extremo hemos pecado delante de ti. Nehemías había identificado bien la causa de la pobreza y la aflicción que tenía el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén. Él identificó que el problema principal de lo que se estaba ahí dando era que realmente había un pecado nacional, había una indiferencia, había una actitud de que no les importaba lo que estaba ahí pasando. Pero Nehemías sabía que Jehová era un Dios misericordioso y perdonador. Él sabía que la humillación, la confesión y el arrepentimiento eran la llave para que Dios restaurara. Siempre que hay confesión, siempre que hay arrepentimiento y humillación, Dios restaura. Y por eso en esta hora yo te motivo, te
te exhorto a que tú tomes esta palabra. ¿Por qué se humilló y ayunó y oró Nehemías? ¿Y por qué él confesó los pecados de Israel ante Dios? Porque realmente Nehemías reconocía que ahí era donde estaba el problema. La oración que Nehemías hizo, identificativa delante del Señor, fue lo que movió la mano de Dios e hizo que también Nehemías pudiera ser escogido como un hombre llamado a poder hacer la obra de Dios. Más adelante, en el mismo capítulo 1, en el verso 8 en adelante dice: acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito y gracia, y dale delante de aquel varón, porque yo servía de copero delante del rey. Nehemías se humilló ante Dios y tuvo una carga por la ciudad y el pueblo de Jerusalén, amado hermano, pero su mayor anhelo era reverenciar el nombre del Señor, levantar el nombre del Señor. Todo llamado genuino de parte del Señor se dirige a servir a Dios entre los hombres, pero la prioridad de ese ministro, de esa persona que es llamada a servir a Dios, es honrar al Señor y exaltar el nombre del Señor. Nehemías estuvo triste porque él luego se tenía que presentar delante del rey Artajerjes, quien realmente, al ver la tristeza de Nehemías, discernió aquello que Nehemías estaba sintiendo, y dice que este hombre entonces, al mirar esta actitud de Nehemías, le dijo: bueno, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que realmente te pasa? Y entonces Nehemías habla con él, y aquel hombre le dice que le pidiera lo que necesitara y que él le iba a ayudar a la reconstrucción de los muros. Siempre que tú tengas carga, siempre que tú ores y ayunes, siempre que tú quieras reverenciar el nombre del Señor y que su nombre sea exaltado, siempre que tú quieras que el pacto que Dios hizo se cumpla, siempre que tú quieras que el poder de Dios se manifieste y creas que Dios lo va a hacer, siempre que tú ores y sacrifiques y te identifiques con la necesidad, con las circunstancias que aquella ciudad en la cual tú estás tiene, Dios entonces no solamente te escogerá, sino que usará a los que están en autoridad para darte los recursos que tú necesitas. Recibe esta palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Que esta palabra pueda ser un fundamento para que tú acciones, para que tú te levantes, para que tú despiertes, para que tú te levantes como aquel Gedeón, como aquel Nehemías, como aquel Moisés que Dios está llamando para traer una liberación en medio de un pueblo que Dios te ha dado allí, o bien en medio de una ciudad o nación inclusive que Dios te ha puesto. Es tiempo para que la iglesia se levante como una reedificadora. Es tiempo que tú te levantes como un reedificador de la casa del Señor y hagas el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. En el nombre de Jesús, yo te bendigo en esta hora y oro, Señor, por tu vida, oro por tu iglesia, oro por tu familia, por tu ministerio, por ese llamado, por esa carga que Dios está depositando en tu corazón en este momento. Haz tu obra, Padre, en esta hora, Dios de la gloria, aleluya, para honra y gloria tuya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si quieres aprender más de esto, puedes ubicarnos en las redes sociales como Pastor Franklin Ramírez. Estoy ubicado en Los Ángeles, California, aquí para servirle al Señor y a usted. Y también puedes
accesar nuestra página de internet, que es ministeriospoderdedios.com. Ahí puedes accesar otras predicaciones, estudios bíblicos, libros que Dios nos ha permitido también escribir. Que Dios te bendiga, te guarde. Ha sido un gusto para mí poder ser instrumento en las manos del Señor para sembrar una palabra a tu corazón. Espero que la atesores y la pongas por obra en el nombre del Señor. Gracias a todos los que están también sirviendo para que esta transmisión pueda llegar a los hogares, a autos, a cualquier lugar de las naciones de la tierra. Bendiciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.